Los métodos de capitalización de rentas o de flujo de caja descontado es uno de los enfoques más sólidos y visionarios de valorización de empresas. A diferencia de los métodos estáticos que muestran lo que la empresa posee hoy o los comparativos que la contrastan con sus pares, este método mira hacia adelante y se enfoca en lo más valioso, la capacidad de la empresa de generar beneficios futuros de manera sostenible. Su lógica parte de una premisa fundamental. Una empresa vale por las rentas o flujo de dinero que será capaz de generar a lo largo del tiempo. Para calcularlo, se proyectan los resultados futuros y se convierten en valor presente a través de una tasa de descuento, que refleja tanto el riesgo del negocio como el principio de que el dinero hoy vale más que el dinero del mañana. Lo que distingue en este método es que no solo calcula, sino que obliga a pensar estratégicamente. Al aplicarlo, debemos preguntarnos qué tan rentable será este negocio en los próximos años, qué riesgos se enfrenta en su entorno, qué tan sólidos son sus planes de crecimiento y su capacidad de innovación. El método de capitalización de rentas es ampliamente utilizado en procesos de inversiones, fusiones, adquisiciones y planificación estratégica, porque brinda una visión integral de la empresa. No se limita a fotografiar su presente, sino que proyecta su potencial de creación de valor en el futuro. En esencia, este método nos recuerda que el verdadero valor de una empresa no está únicamente en lo que ya logró, sino en lo que puede alcanzar con visión, esfuerzo y estrategia. Más allá de ser una técnica financiera, la capitalización de rentas es una invitación a soñar y a construir un futuro sostenible, donde la empresa sea fuerte y sea fuente de riqueza, desarrollo y oportunidades. El método de capitalización de rentas es el método más conocido como descuento del flujo de caja o flujo de caja descontado. Este método es el más utilizado y el que tiene la mayor credibilidad en la industria. Para todas las operaciones que se realizan a través de banca de inversión, el proceso de flujo de caja descontado es el que normalmente se utiliza. Y este método es básicamente calcular el valor de los beneficios futuros que espera la empresa traídos a valor presente. Entonces, este método tiene algunos pasos. Primero, se define un horizonte temporal, es decir, hay que proyectar el estado financiero. ¿Cuánto? Un horizonte prudente. ¿Cuánto es un horizonte prudente? Normalmente son 10 años o más, pero mínimo 10. Luego, se determinan los flujos de caja libre, es decir, el saldo disponible para pagar dividendo a los accionistas. Luego, una vez que ya tenemos ese flujo de caja futuro, calculamos una tasa de descuento, es decir, a qué tasa voy a traer todos esos flujos futuros. Esto nos va a dar un valor residual al final del periodo. Es decir, si yo estimo el crecimiento de una compañía para los próximos 10 años, no significa que en el periodo 11 la empresa vale cero. No, la empresa va a continuar en marcha. Ese continuar en marcha se determina o se define valor residual, ¿sí? Que es el valor al final de mi horizonte de proyección de ingresos de la compañía. Entonces, teniendo los flujos mensuales, teniendo el valor residual y definiendo una tasa de descuento, simplemente hago un ejercicio de valor actual y determino el valor de la compañía. Ahora, cuando hagamos las proyecciones, hay que tener varios ítems en consideración. Por ejemplo, uno, los resultados financieros históricos de la organización. Es importante conocer la historia de la compañía en términos de balance y estado de resultados. Dos, el crecimiento de la economía o del sector en la que se encuentra la empresa. Si tenemos una expectativa de crecimiento económico, o se va a tener un impacto también en crecimiento de ventas y por lo tanto de resultados. Y de manera inversa, si tenemos una perspectiva de decrecimiento de la economía, lo que nos va a hacer es proyectar hacia abajo las utilidades futuras de la empresa. Igual, la inflación, el crecimiento en ventas, entre otros. Como hablamos en una consideración que era la parte histórica, también es importante los planes de expansión futuros de la organización. Tenemos que saber qué le viene a la empresa, cuál es la visión que tiene el management o los accionistas de la compañía, porque eso también nos va a permitir hacer proyecciones mucho más certeras.
las políticas financieras definidas al interior de la empresa, por ejemplo, cómo es el proceso de créditos al cliente, cuáles son los tiempos de pago a empleados, el manejo de inventario, entre otros. Un factor fundamental es el nivel de endeudamiento, saber cómo se va a endeudar. La utilización de recursos es importante a la hora que hagamos las proyecciones y lo crucial también es que exista una política de dividendos. Como saben, lo que los inversionistas reciben es básicamente de forma certera es la repartición de las utilidades. Ahora, ¿esto cómo se traduce en una adecuada política de dividendos? Si un accionista sabe cuánto le van a repartir de las utilidades, tiene una idea más certera del retorno. Entonces, es importante tener esto en consideración cuando hagamos proyecciones de estados financieros. Cuando hablábamos de las proyecciones, teníamos un flujo. Necesitamos determinar a qué tasa de descuento vamos a traer ese flujo, es decir, cómo lo voy a traer a valor presente. Y ahí viene la gran pregunta, ¿deberíamos utilizar nuestra tasa de descuento o la de mercado? Acá existen dos grandes herramientas para poder definir esto. La primera es la tasa de mercado para valorizar acciones, que es el modelo KPM, que deben haberlo visto en cursos previos. ¿Y acá qué cosa es? ¿Cuál es el costo de capital? Y decimos que el costo de capital es el retorno libre de riesgo más la prima de mercado multiplicado por un beta. Es decir, esto nos da el concepto de costo de capital, pero no es el único o no es la única variable que debemos tomar en cuenta. La otra parte importante es el costo de la deuda. Es decir, en el KPM vemos el costo de capital. El otro concepto que se llama es el WACC, que es el que normalmente usa para poder traer a valor presente los flujos. ¿Cuál es la diferencia entre el costo de capital con el WACC? Que en el caso del WACC consideramos el costo de capital más el costo de la deuda ponderado por la participación que tiene cada uno de ellos. Es decir, en la medida que una empresa tenga mayor nivel de endeudamiento, el WACC va a ser más alto y en la medida que una empresa no tenga endeudamiento, su WACC podría ser más bajo. Digo podría ser porque a veces el costo de capital es mucho más alto que el costo de la deuda, pero en condiciones normales diríamos que estas dos variables ponderadas por el uso intensivo de deuda o no, nos determina lo que es el WACC, que va a ser justamente la tasa para poder traer a valor presente los flujos de caja proyectados. Veamos un ejemplo de cómo aplicar el método del flujo de caja descontado. En el gráfico que pueden ver en la pantalla podemos ver los resultados o el flujo de caja en los periodos T más 1, T más 2 hasta el T más 5. Como pueden ver, los flujos son distintos en cada periodo y en la parte de otras hipótesis tenemos cuál es el crecimiento de la compañía cuando ya está en la etapa estable, es decir, lo que le vamos a aplicar al valor residual de la compañía, cuál es la tasa de descuento que usaríamos en una etapa de crecimiento, cuál es la tasa de descuento cuando la compañía ya está madura. ¿Y a qué se refiere eso? Digamos, una empresa en los primeros 10 años va a estar en crecimiento. Los siguientes años ya debería ser una empresa mucho más estable. Entonces, son horizontes de tiempo distintos, por lo tanto usamos tasas diferenciadas. Luego, tenemos la deuda en términos tema cero, o sea, la deuda que tiene el día de hoy la empresa, tenemos la caja de la compañía y también tenemos el número de acciones. Entonces, ya es una aplicación de fórmula. ¿Cuál es el valor de la empresa? Sería el flujo de caja del periodo T más 1, que son 2.698, eso lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento del periodo de crecimiento, que en este caso es 8.63. Y así sucesivamente para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4 y para el periodo 5. Si se dan cuenta, es básicamente el valor de caja del periodo, en el caso, por ejemplo, del periodo 5 es 3.603 entre 1 más la tasa de crecimiento elevado a la quinta, porque es el quinto periodo. Para el periodo número 6 vamos a usar, o el periodo en este caso final, vamos a estimar el valor residual. Ahora, ¿cómo estimamos ese cálculo? Es el último periodo que tenemos, a eso lo vamos a multiplicar por 1 más 3%, que es el crecimiento que estimamos en la compañía, entre la tasa para el periodo ya estable, que en este caso ya no es 8.63, sino 6.76,
menos la razón de crecimiento multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. Realmente esto es un tema de fórmulas. Sí, es una aplicación numérica, no se compliquen tanto por ahora. Simplemente reemplazar datos y calcular. Si se dan cuenta, el valor presente de todo este flujo me dice que la empresa vale 77.410.000 o 77.410 millones. Ahora, eso es el valor total de la empresa. ¿Sí? Ahora, queremos saber cuánto vale el patrimonio de la compañía. Entonces, ¿qué tendríamos que restarle? Las deudas. ¿Cuánto asciende la deuda de la compañía? 5.297. Es decir, al valor de empresa le restamos el valor de deuda que tiene la compañía de hoy. ¿Y qué le sumo? Le sumo toda la caja, porque la caja vale caja y no hay mucha ciencia. Entonces son los 77.410 más la caja, que son 3.253, menos la deuda, que es 5.297, nos da que el valor patrimonial de la empresa son 75.366 millones. Ese sería el valor patrimonial de la compañía. Y si yo quiero saber cuánto vale cada acción, lo que yo haría sería los 75.366, que es el valor patrimonial, entre el número de acciones. ¿Cuántas acciones tiene la compañía? 699. Es decir, cada acción valdría 107.82. Si se dan cuenta, es un reemplazo de fórmulas. ¿Dónde está el arte? En la proyección de sus estados financieros. Eso, de ahí vimos todas las consideraciones para hacer proyecciones. Para el cálculo de la tasa, como se dan cuenta, hay dos tasas. Una tasa cuando la empresa crece y otra tasa cuando la empresa es estable. Importante. Y luego hay que ver cuál es la deuda al día de hoy y cuánto es la caja para eso. Entre el número de acciones nos da el valor de cada acción de la compañía. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos dos tasas. Una tasa para crecimiento y otra tasa para una empresa ya estable. Entonces, en las valorizaciones hay que tener claro en qué fase de desarrollo está la empresa para poder agruparlas. Cuando son empresas de creciente creación, o sea que tienen un potencial de crecimiento alto, la tasa es mayor. Cuando la empresa está en una fase de crecimiento, pero no es de reciente creación, la tasa es un poco menor. Cuando la empresa ya está en una fase madura, la tasa es aún mucho menor. Y cuando la empresa está en fase de declive, bueno, el riesgo es más alto. Si se dan cuenta, podría pasar que la empresa esté o en una fase o que a lo largo de la proyección pase por diferentes fases. Y ahí viene el tema de las tasas de interés que usemos. Podemos tener para un mismo flujo de caja diferentes tasas en función del periodo o en función de la etapa en la cual atraviesa la compañía a lo largo de toda nuestra proyección de estado financiero. De ahí que es importante conocer los planes de la empresa, entender cuáles son las perspectivas del contexto económico, porque todas esas variables van a afectar la proyección y por ende las tasas y por ende el valor que vamos a estimar al valor de la empresa.